Le damos la bienvenida al señor José Luis Martinelli para dar comienzo al área agropecuaria en el tema servicio forrajero frente a los impuestos nacionales y provinciales. Expositora, doctora contadora pública Teresa Estaforte, moderadora, doctora contadora pública y licenciada en administración Analía Selva, relatoras, las doctoras contadora pública Sebe Guerini y Virginia Contino. José Luis es contratista de cosecha y conservación de forrajes desde hace 28 años, es socio fundador de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros y se ha desempeñado desde entonces en diferentes cargos dentro de la comisión directiva. Además, es miembro del CREA Rosario desde 1996 hasta la actualidad. Bienvenido. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la gente del Colegio de Ciencias Económicas por la invitación y a los organizadores de esta jornada. Me invitaron a hablar sobre un tema impositivo y la verdad que tendría que estar mi contador acá, ¿no? Pero bueno, está tratando de resolver un tema de embargo de la AFIP que tengo, así que veremos cómo sale esto. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Mientras tanto, les aclaramos a aquellos quienes estén presenciando en modo online este módulo, que las preguntas que se hagan luego de la disertación y de la exposición de la doctora Estaforte, por favor se hagan por chat y que las vamos a leer directamente del chat. Bueno, les voy contando mientras tanto que nuestra actividad no tiene muchos años y menos formalizada, ¿no es cierto? Es una actividad que, si bien es vieja como técnica, empezó a difundirse en el país desde hace 30 a 40 años. Después de varias uniones de gente que estábamos haciendo lo mismo, allá por el año 2000, ¿se escucha bien, no? Allá por el año 2000 tuvimos la necesidad de hacer una cámara, de alguna forma, para empezar a resolver temas comunes, ¿no? Así que bueno, en el año 2001-2002 formamos la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Hay dos cámaras de contratistas agropecuarios en el país, hoy justamente estábamos hablando. Una es la FACMA, que es Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola, que tiene su sede en Casilda, y la otra es la nuestra, que es la CAF, que es la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Tiene una sede virtual, porque nos manejamos en forma virtual con nuestros coordinadores, y a partir de recién del año pasado, después de alrededor de 20 años de trayectoria, pudimos comprar un edificio, una oficina que queda en la zona de Villa María, en la localidad, mejor dicho, de Villa María, porque es una zona equidistante de todo el país, ¿no? Así que bueno, con la Cámara de Contratistas lo que hacemos es, si bien es Cámara de Contratistas Forrajeros, nuestra actividad fundamental es el ensilado. No tenemos socios de la Cámara, es una Cámara que tiene socios en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia, y tenemos un socio de España. Como Cámara es la única Cámara a nivel mundial que nuclea a la gente que hace nuestro trabajo. Los demás, en otros países, están incluidos dentro de las cámaras agropecuarias general, como en este caso FACMA, ¿no es cierto?, en Argentina. Y bueno, de hecho tenemos socios hasta justamente de España, porque bueno, generamos información y temas que hacen a la actividad específica nuestra y que se pueden compartir en muchos lados. Bueno, no me quiero ir mucho de tema, entonces la idea es un poco contarles qué es el ensilado para que se entienda, porque justamente desde el ensilado después vamos a poder ver y discutir el tema impositivo. Y el título de la jornada se hablaba de temas tributarios nacionales y provinciales. Yo voy a hablar solamente del tema IVA,
impuestos nacionales, y voy a dejar de lado el tema ingresos brutos o impuestos provinciales, que bueno, ya todos lo conocen y creo que no está en discusión. Bueno, en cuanto a cuánto silaje, el temario que voy a desarrollar es el siguiente: cuánto silaje se produce en el país, cómo se consume, cuál es el destino de ese silaje, cuáles son los procesos para lograr el silaje, y por último ver el tema impositivo, ¿no? Pero tenemos que hacer una referencia de qué estamos hablando para después caer en la parte impositiva. Bueno, acá pueden ver un cuadro en cómo ha crecido el silaje en el país en los últimos 15 años, ¿no es cierto? Si bien este cuadro se podía remontar también a 20 o 25 años, pero cuando nosotros iniciamos hace casi 28 años que yo empecé esta actividad como empresa, se picaban 80.000 hectáreas por año en el país, ¿no es cierto? Bueno, tomamos los últimos 15 años y pasamos de 500.000 hectáreas. Acá el cuadro refleja solamente el 2021, que fue la campaña pasada, no la anterior, con arriba de 2 millones de hectáreas. Hoy estamos en las 2,5 millones de hectáreas. Bueno, ¿qué es lo que se ensila y cuál es el destino de lo que se ensila? Ahí pueden ver que el destino del silaje, que es un alimento para el ganado bovino fundamentalmente, a pesar de que hay algunos que ya están probando con otro tipo de ganado, ejemplo el lanar, ovino, perdón, ovino. Lo nuestro es prácticamente el 99% ganado bovino. Y se reparte en producción de carne y de leche el ganado bovino en el país, ¿no es cierto? Y podemos ver que si bien en los principios los que utilizaban esta técnica eran 100% tamberos, hoy a nivel nacional se puede decir que es 50 y 50. O sea, el 50% se usa para ganadería de carne y 50% se utiliza para ganadería de leche. Dentro de ese silaje, lo que más se ensila, porque se pueden ensilar muchos cultivos, ¿no es cierto? Se pueden ensilar tanto sea las gramíneas de verano como maíz y sorgo, como también todas las gramíneas invernales, como avenas, cebadas, trigos, triticales, centenos, raíces. Y por supuesto las pasturas puras en base a alfalfa o consociadas con varias especies forrajeras. Pero bueno, nosotros les decimos, el rey del silo es el maíz. ¿Por qué es el rey del silo? Porque es el cultivo que más se ensila y porque tiene características desde el punto de vista nutricionales y de rendimiento y de adaptación a todos los sistemas de producción y a los distintos tipos de suelos de las distintas regiones del país, que hace que este cultivo sea el que más se ensila por una cuestión de conveniencia económica y de utilización después de ese recurso a nivel alimentario o alimenticio. Bueno, como verán, el 60% de lo que se ensila en el país es maíz. Después hay dos formas de ensilar, que después las vamos a ver, ¿no es cierto? El 80% se está haciendo ensilo bolsa, que es una técnica más nueva, que debe tener unos 20, 22, 25 años. Y el resto se hace en silos aéreos. Más o menos ahí el destino del silaje para carne y leche, lo que veíamos antes, mitad para cada uno. Y bueno, decimos que como es tan importante el silo en las dietas, hoy por hoy en los sistemas de producción, más del 50% de la alimentación proviene del silaje. O sea que decimos que el silo es el responsable de 5 millones de bifes de carne por día, es un ejemplo para darle una imagen de lo que se está haciendo, y 65 millones de vasos de leche por día. O sea, el silo hoy en la Argentina es el responsable del 50% de la alimentación de las vacas para la leche y la carne que consumimos todos. Y de ese porcentaje, el 60% lo lleva el cultivo del maíz. Bueno, ¿en qué consiste la técnica del ensilado? Bueno, la técnica del ensilado consiste en cosechar del campo un cultivo, procesarlo con una maquinaria específica que consta de trabajar la fibra por un lado y el grano por otro, con distintos componentes que tiene esta máquina, buscando distintos tamaños de fibra y distintos porcentajes de roturas de grano, transportar este material con equipos forrajeros. Generalmente se usan, depende los sistemas de equipo. Al principio, hace 20 años atrás, los silos se hacían únicamente en el campo. Hoy ha crecido mucho la demanda de silos y por lo general el productor que produce silo no puede contar con todo su maíz, entonces termina comprando maíz a vecinos, cultivos a vecinos, que los transforma en silaje, transportándolos con camiones
Se utilizan camiones tipo bateas, volcadoras, porque tienen que ser camiones para poder volcar después en la deposición final y tener una rotación rápida con el silo. Y bueno, hoy se puede ensilar desde 1 kilómetro hasta 30 kilómetros. Tenemos campos que ensilan y compran lotes 20, 15, 10 kilómetros a la redonda para poder transportar ese silo y hacer la reserva en su campo en función de las toneladas que va necesitando. Una vez transportado ese material, hay dos formas de almacenarlo, como dije antes. Se almacena en silos aéreos, que son pisados, o silos embolsados. Y el concepto de ensilaje se logra sacándole el aire al material, manejando primero la humedad que tiene el forraje, ¿no es cierto? Cuando el forraje está muy húmedo tenemos que preorearlo, cuando el forraje está con la humedad justa solamente tenemos que manejar la compactación sacándole el aire para que las bacterias aeróbicas mueran y se produzcan las bacterias anaeróbicas. Hace 50 años atrás, en las chacras de nuestros abuelos, que muchos hemos tenido relación con, o venimos de zonas rurales, cuando teníamos la cosecha por año de pimientos, de tomates, hacíamos escabeche, porque era la única forma de mantener, ¿no es cierto?, ese fruto que nos daba de la quinta, mantenerlo con las cualidades organolépticas y vitales, igual que en el momento de que lo estábamos cosechando a lo largo del año, y mantenerlo de la mejor calidad posible. ¿Qué hacíamos? Bueno, lo procesábamos, lo picábamos, lo metíamos en un frasco de vidrio para poder sacarle el aire, le metíamos aceite, porque si le metíamos solo vinagre era muy ácido, después le metíamos vinagre para completar toda la superficie del frasco. De esa forma eliminábamos el aire. Y ese vinagre generaba un ambiente ácido que las bacterias no proliferaban y se conservaba. ¿Cuánto tiempo? Todo lo que quieras mientras no cambie la condición de anaerobiosis que tenía ese frasco. Eso es lo que sería, ¿cómo se conserva? Bueno, nosotros hacemos lo mismo pero con el pasto. Ahora, como sería antieconómico agregarle vinagre, jugamos con, serían por supuesto antieconómico, entonces jugamos con la humedad del material, el azúcar que tiene y aditivos que vienen de la industria de biotecnología, que son aditivos en base a bacterias lácticas que aceleran el proceso de ensilado. Estas bacterias lo que hacen es generar una gran cantidad de individuos dentro de la muestra de silo, dentro del silaje, del material a ensilar, para que el pH baje lo más rápido posible. Al morir las bacterias aeróbicas, se generan las anaeróbicas que consumen los azúcares y segregan ácido láctico. Ese ácido láctico que segregan en ese proceso fermentativo es el vinagre que nosotros echábamos anteriormente. Con eso el silo se pone en un ambiente, en un pH ácido y no proliferan nuevas bacterias, mientras no cambiemos esa condición. Entonces ese alimento se conserva en el tiempo para poder utilizarlo. ¿Cuánto tiempo? Depende la anaerobiosis que le dé con el plástico o con el pisado y los plásticos que le ponga arriba para sellarlo del aire. Pueden ser 2, 3, 4 y hasta más años también, ¿no es cierto? Eso en una palabra es el proceso de ensilado y cómo se logra. Como verán, la técnica esta se hace con el cultivo verde, mucho antes del momento de la cosecha para granos. Generalmente tenemos que esperar que el cultivo tenga granos porque el grano le aporta calidad, pero que ese grano no esté maduro para cosechar para grano, que ese grano esté todavía algo tierno, donde ya prácticamente terminó de generar la energía y su madurez fisiológica, donde tiene todos los nutrientes, pero que todavía no haya empezado a perder humedad. Entonces, bueno, si tomamos una foto cómo se ensila el maíz, más o menos así como está en esa foto, un poquitito más seco también. Es generalmente 20 o 30 días antes del momento de cosecha. Bueno, se utilizan máquinas picadoras. Estas picadoras tiran en carros forrajeros, como está en esa foto, cuando trabajamos dentro del campo, donde el mismo que sembró y produjo su maíz decide ensilarlo en su propio campo, y cuando vamos a otros campos porque necesitamos comprar el maíz y transportarlo a otro cliente, o el mismo cliente compra el maíz a otro productor, se hace con camiones volcadores, como ese tipo chasis o semirremolques de vuelco trasero tipo las bateas. Bueno, ahí tenemos las dos terminaciones, una a la derecha es los silos aéreos, los silos pisados, donde por compactación se logra sacar el aire. El otro es el silo bolsa, en donde tal vez la compactación es menor, pero por la presencia de un material que le está dando la anaerobiosis, se logra la condición que necesitamos para que se pueda lograr el ensilado.
En el piso, bueno, ahí se vuelca en el piso y se pisa con distintos tractores para lograr la compactación. Y en la bolsa lo mismo, ¿no es cierto? En ambas formas, lo importante es sacar el aire rápidamente, manejar la humedad que lo logramos con el pereo, como dije antes, y el agregado de inoculantes que es fundamental. El material, por lo general, tarda 30 días en estabilizarse, desde que nosotros lo hacemos hasta que está listo para consumirse. Después, obviamente, cuanto más tiempo pasa, es como que está mejor. Hay universidades de distintas partes del mundo donde dicen que el silo a los 6 meses u 8 meses es donde tiene mejor sus cualidades para poder alimentar a la hacienda, donde tiene los hidratos de carbono solubles más digestibles para poder de esa forma ser más efectivo, ¿no? Bueno, acá hay un video rápido, no sé si lo pueden poner, si da la opción, y si no paso de largo, era para que vean todo esto que hablé en forma rápida, creo que tarda un minuto nada más, si se puede ver, para que se sepa más o menos de qué estoy hablando. Te daba ahí la opción, la teclita ahí para apretar, si volvés a la pantalla. Ahí fíjate que tiene el play. Ahí. Silage, the guarantee of healthy forage for your herd. To produce quality silage, you need to take some measures throughout the different phases of the process. When carried out properly, the procedure will avoid nutrient loss and, above all, maintain the characteristics of a healthy feed. The first step is planting the right crop. Choose a crop that is appropriate for your region, the local climate, and which has potential high yields. Plan beforehand. Estimate the amount of feedstuff your herd will require. Take into account losses that normally occur during the process. Define the type, number, and size of silos you will need. This way you can work out how much crop you need to plant. Establish the right time to harvest. Defining the concentration of dry matter in the whole plant is crucial. For corn, for instance, the dry matter should range between 30 and 35% when it contains enough sugar to enable fermentation. A simple verification of the state of the kernels can help you determine the best time to harvest. You also have to establish your crop's cutting height. For grasses, the cut is done close to the soil. For corn, the higher the cut, the greater proportion of grains, and the better the quality of the silage. Define the right chop length before you harvest. It should be between... Bueno, prácticamente es eso de qué se trata, ¿no? No, paso. Bueno, nosotros como cámara, cuando los socios nuestros nos consultan sobre qué alicuota debería llevar el servicio de ensilado, al principio no teníamos idea. Entonces empezamos a hacer distintas consultas, ¿no? No entendíamos bien. Algunos nos decían que como era para tambo tenía que tener el 21%, algunos nos decían que como era para feedlot tenía que tener el 10,5%. No sabíamos bien, pero nuestro servicio no tiene que estar en función del destinatario final, tiene que ser en función de nuestro servicio. Entonces no nos quedaba muy en claro eso. Bueno, fuimos haciendo distintas consultas, ¿no? Entonces, bueno, una de las consultas, bueno, se consultó varias veces a la FIP de distintas formas. Tardamos mucho en que nos den respuesta, porque la verdad que ni ellos sabían muy bien de qué se trataba todo. Pero bueno, en definitiva, una de las consultas establecía, bueno, la ley lo establece claramente y dice que los servicios que van a tener una alicuota reducida al 50% y los enumera, ¿no es cierto? Cuando vamos a la ley y la miramos, los enumera. Dentro de esa enumeración de servicios no incluye el nuestro, no incluye la cosecha de forrajes o el ensilado. Habla de cosecha, pero se entiéndase a otro tipo de cosecha, no la nuestra. ¿Y por qué no la nuestra? Bueno, porque la nuestra es una cosecha distinta, es una cosecha en donde intervienen, por ejemplo, camiones, se traslada de campo a campo, es una cosecha en donde no termina el trabajo en la cosecha, es una cosecha en donde nosotros elaboramos una comida, esa comida, ese alimento final que elaboramos es hecho en el campo o hecho en distintos campos, donde hay agregado de inoculantes, donde hay un procesamiento de ese resultado de la cosecha. No es solamente la cosecha, sacar el maíz, no. Se tritura, se rompe el grano, se rompe la fibra, se transporta en camiones y se ensila después
digamos, en una situación post cosecha se termina ensilando en donde se hace el depósito final de la comida, sea ese campo u otro, ¿no? Veíamos cómo íbamos a trabajar, por ejemplo, contratistas que iban a trabajar a distintos lugares y cosechaban grano y lo hacían al 10,5%, pero después cuando trasladaban ese grano con los camiones lo cobran al 21%, y después cuando se embolsaba, sea en el campo mismo donde se estaba cosechando o en otro campo, se cobraba el 21%. Entonces, bueno, estábamos ahí con toda esa duda. Bueno, consultamos a la FIP. Las veces que nos respondieron la FIP, nos pusieron lo que dice ahí, ¿no es cierto? Y dice que, en definitiva, establece una alícuota diferencial para determinadas productos primarios y las horas y locaciones prestaciones de servicios vinculados a los mismos. Entonces ahí aclara cuáles son las que están en esa reducción del 50%. Pero el ensilado o la cosecha de forrajes no la incluye concretamente. Y es muy precisa la FIP en donde dice las actividades que van con la alícuota reducida. No habla general, las enumera bien detalladamente. Bueno, la nuestra no está incluida ahí. Entonces, bueno, teníamos esa duda, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Entonces, después, por ejemplo, la FIP en este dictamen nos dice que sobre el particular se destaca que, tal como lo dice, bueno, los servicios adquiridos a terceros por el titular de Hacienda con el fin de efectuar al mencionado ganado, con los expresamente dispone las normas de sus puntos 1 y 4 que finalizan con la cosecha. Otro tipo de prestaciones, como el enfardado, enrollado, silajes, etcétera, que son posteriores a aquella, no están comprendidos dentro de este beneficio. ¿No es cierto? Bueno, esto nos dice la FIP. A pesar de que constantemente a nosotros nos ha pasado, a mí como empresa y a la Cámara de Contratistas, contadores de distintas empresas agropecuarias de clientes nuestros que nos piden que le facturemos al 10,5, ¿no es cierto? Y nosotros le decimos que no tenemos problema en hacerlo, porque a nosotros la verdad que no nos cambia mucho si es al 10,5 o al 21, el IVA lo tenemos que devolver, no es nuestro. Pero le decimos que la FIP se expida al respecto, que la FIP se expida con el cliente del servicio, ¿no es cierto? Que el contador haga una presentación a la FIP y la FIP se expida que le tenemos que facturar el 10,5 y le vamos a facturar al 10,5, pero que no nos obliguen si no está la FIP de por medio dando la instrucción, porque después vamos a incurrir en un delito. Y de hecho tenemos miembros de la Cámara que tuvieron este problema cuando esto estaba en dudas. Estamos hablando de hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Porque, digamos, todo este problema se suscita no ahora. Tal vez ahora empieza a ser algo más frecuente por lo que ha crecido el silaje. Pero nosotros hemos tenido problemas 20 años atrás con contratistas que estaban facturando al 10,5 y la FIP se expidió y le hizo devolver lo que ellos no habían cobrado. Porque en definitiva, la FIP no le interesa si el contratista o el prestador del servicio se lo cobró o no a su cliente. Del precio solamente pagaron la mitad y tienen que devolver la otra mitad. Bueno, perdón la letra si no se alcanza a ver, yo ni me lo acuerdo de memoria, pero en definitiva voy a darme vuelta a ver si dice algo. Respecto a las ventas efectuadas y facturadas, erróneamente al 10,5% se informa que el artículo 11 de la ley mencionada determina que a los impuestos totales de los precios netos de venta se aplicará la alícuota fijada por las operaciones que dan lugar a la liquidación que se precisa. Consecuentemente, en el caso aludido, el vendedor deberá ingresar el impuesto a la tasa del 21%. Le avisas a Ramiro. ¿Perdón? Le abrieron. Perdón. Bueno, en definitiva, hay que pagar el 21%. El que le facturó el 10,5 tiene que devolver el otro 10,5 a la FIP. No es un problema del prestador de servicio con el cliente, sino del prestador de servicio con la FIP, porque es él el que tiene que tributar ese impuesto. Acá tenemos una impugnación de facturas al 10,5, ¿no es cierto? Esto es lo que nos pasaba y que nos mandaron colegas nuestros en su momento, que habían cobrado al 10,5, que tuvieron inspecciones de la FIP y tuvieron que devolver el IVA, ¿no es cierto? Hoy ya no se discute esto a nivel Cámara porque es algo que lo vimos hace 10, 15 y 20 años atrás cuando arrancamos como Cámara, ¿no? Entonces hoy ya todos los contratistas facturan al 21 y no tenemos este tipo de problemas. Pero bueno, acá era una gente de Buenos Aires, Agropecuaria y el Silaje SRL, ahí no se alcanza a ver el número de quit, pero está después si quieren se los paso, donde tienen todas esas facturas que fueron impugnadas, porque fueron hechas al 10,5, ¿no es cierto? Y la FIP le pidió que devuelvan todo ese dinero que no le habían cobrado a su cliente, pero que
el contribuyente tuvo que pagarlo, ¿no? Así que bueno, en definitiva, para nosotros como Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, la actividad nuestra, el ensilado, por lo que entendemos y por lo que la AFIP nos dice, debería ir al 21%. Así que bueno, les regalo 5 minutos, yo mucho más no tengo para aclarar. Bueno, buenas tardes, a pesar que ya nos vimos. Realmente quiero agradecerle al comité técnico que me hayan invitado, y vos sabés que es un tema que realmente nos tienes atrapados desde hace tiempo. Cuando yo vi que el comité técnico incluyó en el temario forraje, dije, forraje, realmente no le di la importancia que realmente merecía, y he logrado descubrir. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que con el forraje, como en todo lo que sea actividad primaria, como con respecto a los granos, ha sufrido una enorme transformación en cuanto al sistema, ¿cierto?, de conservación, cosecha, y también es uno de los elementos más importantes para la alimentación del ganado. ¿Qué ocurre? Yo me voy a referir a lo... No avanza. ¿Dónde decís? Bueno, lo que ocurre... no. Bueno, vemos, ¿cierto?, la evolución que hemos tenido, y yo me voy a referir especialmente a la tasa de IVA, que es lo que realmente complica, como dijo el señor, tanto al productor como al prestador de servicio. ¿Qué ocurre? La reducción de la tasa del IVA ha sido dispuesta por el decreto 499 del año 98, modificado por el 790 del año 98 y después incorporado por la modificación de la ley 27430. Fíjense que nosotros estamos hablando del año 1998, que es, como dijo el señor, realmente todo este sistema no se lo conocía en profundidad, ni tampoco existía la tecnología, ¿cierto?, para llevarlo a cabo, la tecnología actual. Nos vamos a dedicar al artículo 28, que dice en el punto 7, inciso H, que corresponde la tasa reducida para los siguientes servicios, y lo enumera expresamente. ¿Cuáles son los servicios? Labores culturales, preparación, nutrición, etcétera, hay que tener en cuenta ese término, del suelo. Siembra y plantación, aplicaciones de agroquímicos, fertilizantes, su aplicación, y cosecha. Eso, cierto, realmente lo tenemos que desmenuzar porque ahí está el grave problema. Bueno, ¿qué ocurre? Además, en primer lugar, tenemos, cierto, diferentes interpretaciones, porque cuando en el punto 1 nos dice el término etcétera, ya que parecería que abarcaría a todo, mientras que anteriormente el artículo 28 solamente enuncia cuatro tareas. Bueno, en estas tenemos cierta duda en cuanto a la aplicación del beneficio, porque tenemos por parte de la doctrina y de los diversos pronunciamientos ciertas contravenciones que realmente creemos que no tienen claro lo que es la cosecha de una pastura, del maíz, de cualquier otro tipo de cultivo destinado a la alimentación del ganado. Tenemos dos dictámenes que habla expresamente de lo de enfardado, ensilaje y enrollado. ¿Cuáles son estos dictámenes? Los dictámenes son 14 de 1999 y el dictamen 34 de 1999. ¿Qué implica?
de nuevo volvemos a lo anterior, que son dictámenes antiquísimos. Y también estos dictámenes hablan de los 4 puntos, desde labores culturales, siembra, aplicación de agroquímicos y cosecha. ¿Qué ocurre? Ay, no corre. Bueno, esperen que... Bueno, no, por otro lado, quiero aclarar esto, no sé si está en esta diapositiva, no alcanzo a ver, que en el artículo 10, en el punto 5, dice que todos los servicios accesorios a una operación sigue la suerte de la operación principal. Por consiguiente, si todo lo que es la cosecha de un fruto que provenga de la tierra va al 10.5, realmente corresponde todos los servicios conexos al 10.5. El problema acá es, ¿qué se entiende por cosecha? ¿Están hablando? Bueno, ¿qué es cosecha? Fíjense, conjunto de frutos y otros productos que se cosechan, acción de recogerlos y también la temporada en que se cosecha, porque dice, llegamos a la cosecha del maíz, por ejemplo. Bueno, ¿qué significa? Obtener frutos de la tierra cultivada. Lógico que primero tenemos que cultivar la tierra. Luego, ¿qué pasa? Recolectar dichos frutos. Entonces, vemos que en el caso, por ejemplo, del enfardado, ensilado, todo es un proceso inescindible tenemos que hacer todas esas etapas para llegar al producto final destinado a la alimentación del ganado. O sea, primero lo debemos cortar, como sería en el caso del picado del maíz. ¿Qué hacemos con el maíz picado, volcado, no sé, en la tolva, acoplado, como vos dijiste, o camiones volcadores? ¿Qué hago después? No se lo puedo dar así al animal. Lo tengo que someter a un proceso para que realmente sea un producto adecuado para el animal. Entonces, yo lo cosecho, lo transporto, lo ensilo, lo tengo los días necesarios, que como vos bien dijiste, 30, 35 días, y después lo utilizo, ¿cierto?, para la alimentación del ganado. Bueno, ¿qué ocurre? Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que se habla también de términos similares, que demuestra el carácter netamente enunciativo de similar. El Tribunal Fiscal de la Nación, que dice que eso abarca lo que sería realmente todo el proceso, y esto está avalado por un fallo, ay, disculpe, estoy... Ahí, bueno, el fallo ICEARRI, Sociedad Anónima Comercial e Industrial, que dice que respecto del término similares que denota el carácter meramente enunciativo del párrafo, el Tribunal Fiscal de la Nación ha señalado que no es condición necesaria para que proceda la inclusión de los servicios en el precio neto grabado, sino que sean indispensables a la población a la que acceden para que o se presten conjuntamente con la operación. Entonces, ay, disculpen que tengo que tomar agua porque... Disculpen. Me voy a atender bien a pesar de todo. No, que tenés que concluir como yo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Hasta que se presten conjuntamente, solamente se necesita que se preste conjuntamente con la misma operación, o sea, con el producto primario. El traslado, el transporte, el ensilado es realmente una operación conjunta que deriva de la primera operación, que es la
cosecha, pero todo es la cosecha. No puedo tomar realmente en forma separada. ¿Qué ocurre? Todo esto produce, por eso que el productor agropecuario pide, ¿cierto?, que le factures al 10,5, porque nosotros sabemos lo que es el descalce de la alícuota del IVA en la actividad agropecuaria. El productor agropecuario tiene gran cantidad de saldo a favor y esto puede producir perjuicios financieros, también perjuicios económicos, y realmente podemos decir que parte del capital de él y que es de su propiedad. Bueno, entonces eso es fundamental y debemos tenerlo en cuenta porque ocasiona graves problemas económicos para, diríamos, el titular del ganado. ¿Qué ocurre con la cosecha de alfalfa? Bueno, la cosecha de alfalfa nosotros sabemos que es una de las cosechas que más variación ha tenido. Bueno, vos sos joven, posiblemente que no te acuerdes, pero antes, por ejemplo, teníamos la guañadora, teníamos las horquillas que hacían las andanas, o sea, hacían los bueno, los mayores se acuerdan, no sé, posiblemente no haya nadie. Se hacían las hileras y después se hacía la parva, que vos fíjate que la parva no es más que lo que está haciendo ahora el ensilaje. O sea, todo esto fue variando. ¿Por qué? Dada la tecnología y todo el adelanto que ha existido, no solamente en la tecnología de los implementos, sino también en la necesidad de mejor alimentación para el ganado. Bueno, ya falta poco, Analia. Bueno, vamos a ir entonces a la... ¿qué ocurre con el picado de maíz? Bueno, esto ya lo expliqué un poquito antes, es lo que dijo el señor, lo que presentó en la diapositiva, que realmente está extraordinario, y es realmente los invito a que se suban a la cosechadora y vean todo lo que es el proceso, porque es muy, bueno, muy llamativo. Conclusiones. Sostengo, ustedes saben que no leo, sostengo que la conceptualización y encuadre que se expresa en los dictámenes de la Dirección de Asuntos Técnicos con referencia a los servicios de enfarrado, ensilaje y enrollado no se contempla con las nuevas formas y avances tecnológicos en dichas tareas. Considero que estas actividades son inescindibles y resultan un proceso más de la cosecha, dado que de no ser así, no se lograría la producción final. Consecuentemente, la alícuota que prevé el artículo 28, inciso H de la ley de IVA, corresponde que sea al 10,5, o sea, al 50%. Esas serían las conclusiones. Con respecto a la propuesta, tanto en los decretos, dictámenes, se habla de cosecha, pero no tenemos realmente un concepto claro de la misma. Los especialistas en agronomía, veterinaria, realizan congresos técnicos, los estudiosos del derecho realizan jornadas del derecho agrario, los profesionales en ciencias económicas hacemos nuestro aporte en estas y muchas otras jornadas y congresos, chicos, no veo, congreso organizado en todo el territorio nacional. Como vemos, cada sector se está actualizando y propongo definir el encuadre de los servicios de enfarrado, enrollado y silaje, a fin de lograr una conclusión sumamente superable desde el punto de vista de la aplicación de estas tareas y de la correspondiente tasa alícuota de IVA. Bueno, no se escucha. ¿Está prendido, Ana? Sí, está prendido. Ahora sí, con ganas lo prendieron. Bueno,
dado que ya hemos escuchado la exposición de José Luis y la exposición de la ponencia de la doctora Teresa Staforte, bueno, ahora sí, tanto para los que están presentes aquí en la sala como los que están online participando de este evento, abrimos a debate el tema que se está que está bajo análisis. Sí, sí, por supuesto. La propuesta es, bueno, si leemos la que está en el trabajo de la doctora Staforte. Bueno, ¿se escucha? En el trabajo de Tere, la propuesta es, tanto en ley, decretos y dictámenes, se habla de cosecha. Por tal motivo tenemos que discernir, profundizar, analizar, disgregar el concepto, al amparo de la realidad económica y de una debida interpretación impositiva. Los especialistas en agronomía y en veterinaria realizan congresos técnicos, los estudiosos del derecho realizan jornadas de derecho agrario, los profesionales en ciencias económicas hacemos nuestro aporte en estas y muchas otras jornadas y congresos organizados en todo el territorio nacional. Como vemos, cada sector se está capacitando y actualizando. Propongo debatir el encuadre de los servicios de enfardado, enrollado y silaje a fin de lograr una conclusión unánime y superadora desde el punto de vista de la aplicación a estas tareas de la debida alícuota del IVA. La doctora Teresa Staforte lo que está haciendo hincapié es en el tema del artículo 28 con la alícuota reducida al 10,5. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, por un lado, tenemos esta propuesta y por el otro lado tenemos la exposición del señor Martinelli, donde nos ha contado, además de describirnos en una forma muy completa cuál es el proceso para que todos lo conozcamos, el criterio que ha adoptado históricamente la Cámara, el criterio que ha adoptado la FIP en base al dictamen 34 del 99, y bueno, sería, esto es la materia del debate a partir de ahora. Doctora del Río. Yo voy a ir un poco más al hueso con esto. Y a mí no me cabe duda que es cosecha. ¿Y por qué no me cabe duda que es cosecha? Porque no todas las cosechas son iguales, primero y principal. Segundo, yo lo que estoy teniendo es un producto primario sobre el campo, y lo que estoy teniendo es un producto que el destino va a ser el forraje, pero en definitiva lo que estoy sembrando es un maíz para silaje. O sea, me parece que lo que no podemos confundir es el destino que le vamos a dar al grano con lo que es el verdadero. Estamos cosechando un producto primario que vamos a destinar a forraje. Yo, bajo ningún aspecto, le pediría a la FIP que debatamos nada. Porque lo que el AFIP tiene que entender, y cuando dice esa palabra cosecha, no está diciendo cosecha de cereales, cosecha de oleaginosa, cosecha de forraje, no está haciendo una descripción de cosecha. Entonces me está diciendo cosechar. Y lo que yo estoy cosechando es un producto primario que, independientemente del tratamiento posterior que se le dé a ese producto, para la conservación, para sacarle las cuestiones de aire y demás, también para conservación de cualquier tipo de granos en los silos, los acopios hacen procesos. ¿Y por qué? Porque si no se podrirían todos. Motivo por el cual, y en eso creo que debemos ser bastante taxativos como recomendación de estas jornadas, y sobre todo teniendo en cuenta que esto produce un desequilibrio
financiero importante para los productores, porque estamos con saldos técnicos de IVA que les sobra a todo el mundo. Entonces, y redondeando, yo creo que fundamentalmente no podemos perder el eje de que esto se trata de una cosecha especial, de una cosecha para un fin determinado, de una cosecha que posteriormente recibe un tratamiento, ese grano para poder ser consumo animal, pero creo que lo que es esto es una cosecha. El AFIP, por supuesto, que en todos sus dictámenes es preferible cobrar el 21 al 10,5, entonces, pero eso le estaría causando un perjuicio a todos los productores. Sí, tenemos un comentario por chat, pero vamos a dar lugar a uno, volvemos y después continuamos. Bueno, el comentario es de Herbel Sonia y dice: desde mi punto de vista, el servicio de silaje debería considerarse cosecha, ya que es el que presta el servicio justamente, procede a la recolección de los frutos. Esto debería considerarse grabado al 10,5. Pero en lo que refiere al producto del maíz, sorgo, etcétera, que es picado, debería considerarse al 21%, ya que el producto sufre un proceso de transformación. Esto implicaría que, por ejemplo, si el dueño del silo quisiera vendérselo a un vecino, ahí aplicaría la alícuota del 21%. Yo pienso que en el caso del picado del maíz, que en el caso del picado del maíz no deja de ser una cosecha, porque el maíz está en la planta, está en la tierra. Entonces pasa la máquina y en lugar de obtener el grano que deja la espiga y queda con el grano la cosechadora, en este caso, el implemento, la cosechadora, obtiene todo, tritura todo, desde las hojas, el marlo, el grano, todo. Y eso está cosechando. En lugar de cosecharlo para obtener solo el grano, no, lo cosecha para obtener todo junto. Y para después someterlo a determinados, diríamos, tratamientos para obtener ese producto que pueda utilizarse para la alimentación del ganado. O sea, con respecto a los granos, hacemos lo mismo, lo que vos dijiste, Ana. Yo el grano lo recojo a través de la cosechadora, lo traslado ya sea con tolva, con camiones, con acoplados, con lo que fuere, y lo llevo a mis silos, ya sean silos bolsa o ya sean silos aéreos, como dijiste. El picado del maíz es lo mismo. O sea, no deja de ser cosecha. Había pedido la palabra Bernardo. Hola, bueno, muy buena la exposición de los dos. Yo entiendo que hoy por hoy el señor Martinelli, en un sentido de cuidar a quienes representa, la sugerencia es que vaya al 21 porque es la alícuota que no hace ruido hacia adentro de la administración, entonces es una alícuota de cuidado, lo cual es correcto. Para mí el pedido y la moción de estas jornadas en las propuestas tiene que ser solicitarle a la administración que entienda como cosecha el proceso de picado de granos. Y el proceso de picado no es solamente el picado y lo dejo ahí tirado en el campo, porque es un proceso que tiene además procesos accesorios que siguen a la alícuota del proceso de cosecha, porque lo accesorio siempre sigue a lo principal, tal como lo dice la ley de IVA. O sea, retomar esa parte de lo que mencionó Tere y mocionar esta interpretación y mocionar que el proceso de picado es un proceso de recolección. Del mismo modo que también se somete a un pequeño proceso en el momento en el que cosechamos con una cosechadora un grano común y lo sacamos de dentro de la espiga para ponerlo y dejar el grano en formato de grano, también hay un proceso que lo hace directamente la máquina. O sea que la cosecha también es un proceso en sí mismo y no por eso está grabado a una alícuota distinta. Sí, se comentaba recién que el proceso es igual al del grano, pero el grano cuando sale de la cosechadora ya le están aplicando alícuotas del 21%, desde el transporte hasta el embolsado, sea en el campo o sea en la planta de silos, en donde también todos los servicios de acondicionamiento y de comercialización van al 21%. O sea que es un poquito dudoso ahí el tema, ¿no es cierto?
A los cereales, vos sabés que tenemos 50 dictámenes. Realmente todos muy confusos y todos dictámenes, como te digo, del siglo anterior, porque es de tenemos un dictamen que se aplica en la mayoría de los casos, que es del año 1978, te imaginás, tremendo. O sea, nosotros estamos desamparados desde el punto de vista de la actividad agropecuaria, porque todo es antiquísimo. Entonces, lo que vos me decís, con respecto a los granos, hay un montón de confusión. Y dice el artículo 10 que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si yo tengo el grano y lo transporto, ese transporte, ese servicio tendría que estar al 10.5. Hay una serie de dictámenes también que se están interpretando y que a veces muchos aceptamos y otros no, es qué pasa con todos los servicios que vos prestás antes, siendo el grano de propiedad del productor, todos los servicios que se prestan dice que van a la tasa del 21. El resto de los servicios, como puede ser, por ejemplo, el depósito en los silos del tercero, va a la tasa del 10.5, que es en el momento de la venta. O sea, ¿cómo? En la práctica, todos los servicios, cuando vos llevas el cereal, por ejemplo, al acopio, en el caso de secada, si vos no tenés silos propios, en ese caso te pueden cobrar el 21, siempre y cuando ese servicio no te lo incluya en la liquidación primaria de grano. Bueno, hay otra... Sí, tenemos otro comentario de Benedetti Adriana Noemí que dice: quisiera destacar que a pesar que en la ley de IVA dice solo cosecha, en el nomenclador de AFIP, el código 016140 dice servicio de cosecha mecánica. Incluye la cosecha mecánica de granos, caña de azúcar, algodón, forrajes, el enfardado y enrollado. Bueno, estamos tomando nota de eso, Eve, ¿no? Bueno, tiene la palabra Gabriela Farisano. Bueno, sí, pero hola, sí. Bueno, me parece que, o sea, se está complicando en el inicio del planteo porque fueron al caso más difícil, que es el picado del maíz, pero como recién dijo el Código de Actividades, vayamos a lo más simple, al que hace cosecha para hacer rollo de avena, rollo de sorgo, lo que fuera. Es solo cosecha, lo deja 2 o 3 días, se seca y después se hace el rollo. Es cosecha, no hay duda que es cosecha. Exactamente. Entonces, eso entraría en ese código y no hay ningún tipo de duda de que va al 10,5. ¿Sí? Entonces, creo que separemos esa actividad. Creo que la única un poco más cuestionable es la del picado del maíz, pero el resto estamos todos convencidos que es al 10,5. No. Si se cosecha para hacer rollo de avena, de sorgo, de lo que sea, es al 10,5. Claro. Eso no hay duda. Bien. Ahí una parte quedó resuelta. Bien. Ahora volvamos al tema del maíz. El maíz se cosecha directamente sale picado. Comparto en que esa actividad es una cosecha, nada más que es picado porque va a ser utilizado para alimentación, y si eso está grabado al 10,5 y es la operación principal, todo lo accesorio sigue la misma suerte. O sea, obviamente que después tiene que ser trasladado y que tal vez sea condicionado, como son los granos también, por el tema de la humedad y todas las partes y demás, ¿no? Que tienen que aplicarle. Pero sigue la suerte de lo principal. A ver, lo que ocurre es que a ustedes no les afecta en la cadena porque al ser el primer eslabón les da lo mismo que sea el 21 o el 10,5 porque ustedes lo cobran y lo depositan a la AFIP. Perjudica al siguiente en la cadena, supongamos que tenga animales que los tiene que alimentar y estaría comprando al 21% y después los animales los vende al 10,5. Bueno, dado que ya estamos sobre el horario, Juan Carlos, sí. Y ahí había levantado la mano también Natalia, y terminamos y ya leemos las conclusiones. Bueno, primero, dejando de lado todo lo que dijimos del canal Volver, es decir, vamos entonces a la actualidad, y yo estoy convencido de que va al 10%, 10,5% porque es cosecha, pero desecho totalmente dos argumentaciones dadas. La de la parte productora, que dice que eso se tiene que hacer así, porque el productor si no está en una situación de desnivel
con relación al 10,5 y el 21, que se le producen saldos a favor. No, es el 10,5 porque es el 10,5, no porque al productor se le produce eso. Y en cuanto a la empresa, a la Cámara, dice que bueno, en todas las otras etapas me cobran el 21. Y que hable con las etapas, es decir, esto va al 10,5 porque es el 10,5, no porque las otras etapas me pueden llegar a cobrar el 21%. Es decir, porque si decimos, bueno, acá dice cosecha, pero no está esta cosecha. Entonces, que los que cosechan soja paguen el 21. ¿A dónde dice cosecha de soja? ¿A dónde dice cosecha de maíz? ¿A dónde dice cosecha de trigo? Entonces, a ver, yo creo que puede haber una situación práctica, pero estas jornadas son técnicas y técnicamente tenemos que decir lo que corresponde. Porque si nos basamos nada más que lo que dice la FIC, ¿qué estamos haciendo acá? No sé, bueno, estamos perdiendo tiempo. Vamos y le decimos, a ver, vamos cada... Ya le te doy... preguntamos a la FIP y listo. Ya te doy la palabra, Natalia. Muy claro, Juan Carlos. Un minuto. No, hola. Sí. No. Yo simplemente aclaro de las otras actividades porque los otros oradores las trajeron a discusión. Yo no usé ese argumento. No es que yo uso el argumento de las otras actividades. Yo digo, ustedes trajeron la comparación de que es lo mismo que pasa con el grano, dijo la señora, es lo mismo que pasa con el grano, que después hay que conservarlo, hay que tratarlo, hay que acondicionarlo para que se conserve, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, entonces aclaro que en esa situación se hace al 21% de todo lo que viene después de lo que pasa en el campo, con lo que después del proceso concreto de cosecha, ¿no? Tanto sea el transporte como el acondicionamiento de granos, el embolsado de los mismos en el campo o en planta de acopio, se factura el 21%. Bueno, Natalia, Sí, bueno, yo lo que me parece, estamos todos redondeando sobre la misma idea, pero lo que creo que hay que aclarar bien, que no es un agregado de valor, sino que la cosecha es una forma distinta de cosecha, pero no es un agregado de valor, porque yo creo que ahí es donde se toma de que tiene que ser el 21%, es lo que la Cámara dice, porque supone que ese picado y el proceso del ensilado con esa bacteria que se pone para sacarle el aire es como un agregado de valor. Ahí me parece que está la confusión. Para mí es una cosecha distinta, no tiene agregado de valor, por eso al 10,5. Bueno, ahora ya cerrado el debate, no tenemos más tiempo porque tenemos que respetar al próximo módulo. Vamos a leer las propuestas de acuerdo a los resultados de este debate. Y bueno, ustedes nos van a ir diciendo si están de acuerdo. Bueno, le leo las notas que pude tomar de todas las propuestas. Primero, yo creo que hay que lograr una conclusión unánime entre lo que es la Cámara y los profesionales de ciencias económicas sobre este debate. Creo que lo pondría como primer propuesta, no sé si están de acuerdo, lograr una unanimidad, algo consensuado en que va al 10,5 al 21, o esa propuesta no lo ponemos. Listo. Sí. Lo que no, pero lo que sí... Bueno, si estoy como los dos moderadores anteriores, ahora te entiendo, Juan Carlos, que lo que cuesta no poder hablar, pero un poco... no es la idea una idea de consenso, sino de llegar a una conclusión técnica
y proponer hacer una propuesta basada en la normativa y en la realidad del proceso. Entonces, eso simplemente para orientarte en esa primera propuesta. Bueno, y la otra propuesta sería solicitar a FIP que entienda el tema de cómo es la cosecha, cómo es la actividad del ensilado, el enfardado y el picado de los granos, por el tema de que lo accesorio siga lo principal. Esa sería otra de las propuestas. Cosecha, que es un proceso de cosecha con la modernidad vino, pero con la tecnología, pero que es una cosecha y no puede estar grabada otra alícuota que no sea lo que la ley específicamente menciona dentro de los servicios, cosecha. Es una cosecha de un forraje, distinta, pero no le dejemos que interpreten, pueden interpretar cualquier cosa. O sea que lo de solicitar la FIP, no. Solicitar la FIP, sí. Presentamos un informe. Solicitar que le dé el tratamiento de cosecha. Exactamente. ¿Vos redactaste algo más? A ver. Entonces, la conclusión que deviene en propuesta va a ser solicitar a la FIP que le dé el tratamiento de cosecha que está previsto con la alícuota diferencial del 10,5% y apoyando esa propuesta en la descripción del proceso y en el nomenclador, en la descripción del código del nomenclador que contempla esa actividad. ¿Estamos de acuerdo? Y que además que lo accesorio siga lo principal también. Sí, exactamente. O sea, nosotros vamos a concluir que ese es el tratamiento. Acá me dicen a la FIP no se solicita. Nosotros tenemos duda si el término cosecha, servicio cosecha, Alejo Pacico, no incluye la cosecha del grano destinado a forraje. Pues tenemos que decir, primero podríamos recomendar, pero si alguien lo tiene que reglamentar el Ejecutivo, no la FIP, no está para eso. Yo diría directamente que nuestras recomendaciones es que se incluya dentro del servicio de cosecha el destino de forraje. Ya está, lo incluís, ya vos decís que corresponde, y si estamos de acuerdo que corresponde, digámoslo así. Bueno, ¿están de acuerdo en que incluido dentro del punto cosecha a lo que es cosecha de forraje, con la misma interpretación que tiene el código del nomenclador de actividades? ¿Estamos de acuerdo así? Bueno, entonces cerramos el módulo y la propuesta se va a escribir en ese sentido. Muchas gracias. Agradecemos la participación de José Luis Martinelli. Vamos a continuar y ya cerrando este primer día de las jornadas, continuamos con el área agropecuaria. Es momento de presentar al doctor contador público y licenciado en administración, Richard